Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bandri Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEP, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo, Jóvenes para los Jóvenes, en este domingo, desde la Escuela Básica 206 Manuel Riquelme. Estamos en el barrio San Vicente, queremos que nos acompañen, querida familia, queridos jóvenes, en este encuentro que hacemos todos los domingos. Buenas tardes, querida Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, padre, buenas tardes, teleaudiencia. Les saludamos una vez más en este hermoso domingo a todas las familias que nos están mirando, a todos estos jóvenes hermosos que nos vienen a acompañar el día de hoy. Y les queremos hacer recordar que estamos en todas las redes sociales como @jóvenesparaguay y su opinión es importante para nosotros. Y vamos enseguida a saludar entonces. Jóvenes aquí, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por darnos la bienvenida aquí al colegio, a la escuela de ustedes. Y vamos a recibir ya y vamos a conversar con la señora directora, la profesora licenciada María Elena Riveros. Muy buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias por recibirnos y por tenernos aquí con ustedes. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder conversar con ustedes. ¿Cómo está aquí el colegio? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Qué es lo que ofrecen en esta institución, profesora? Bueno, para nosotros es un placer tenerles a ustedes acá con nosotros, sobre todo compartiendo con los jóvenes de nuestra comunidad, que es un aliciente también su presencia, y sobre todo tratándose de jóvenes. Nosotros somos una comunidad educativa muy grande, somos 536 alumnos, 45 docentes, entre todo el personal. También contamos con diferentes modalidades desde el jardín, preescolar, primero y segundo ciclo y hasta toda la escolar básica. Y aquí en el barrio San Vicente ¿verdad? Sí. En el barrio San Vicente, ¿qué tal con los padres, la colaboración, la ayuda con los niños, con los jóvenes, el trabajo mancomunado, digamos? Sí, como ustedes verán, la institución está hecha gracias al esfuerzo mancomunado de todos los padres y también con ayuda del Ministerio de Educación. ¿Cuántos años que están ustedes aquí, esta institución? Esta institución cuenta con 60 años. 60 años, sí. Bastante ya entonces. Bueno, verdaderamente estamos muy contentos y como ustedes saben, queridos padres, querida familia, queridos jóvenes, sobre todo estamos recorriendo y estamos visitando las instituciones porque queremos hacer llegar lo mejor de nosotros mismos para poder crecer, tanto como jóvenes que valen la pena, con ideales, con proyectos, y también queremos crecer, como decía don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. No nos olvidemos de este aspecto. Y bueno, Paloma, por favor, si podés decirnos el tema principalmente que hoy nosotros vamos aquí en la escuela con la presencia de estos jóvenes de su institución. Querida directora, vamos a hablar un poco nosotros hoy. Sí, el tema del día de hoy es ¿qué es el bullying o el acoso escolar? Queremos saber un poco qué piensan los jóvenes de este tema tan tocado pero tan importante a la vez. Este es uno de los temas que tantas veces hemos escuchado, ¿verdad, profesora? Seguramente que usted también, ¿verdad?, como educadora entre los jóvenes, siempre tenemos esta dificultad. Y ustedes también, queridos padres, deben muchas veces estar sufriendo por estas situaciones. Y también ustedes, queridos jóvenes. Pero lo importante es reflexionar y ver qué se puede hacer y cómo seguir trabajando para crecer bien y ofrecer lo mejor de nosotros mismos a nuestra sociedad. Y bueno, nosotros entonces ya vamos a ir enseguida a presentar, ¿verdad?, todo lo que queremos hacer con nuestros invitados, o mejor dicho, yo me siento invitado hoy, querida profesora, directora, el estar aquí en la escuela de ustedes, en este lugar tan lindo. Me siento invitado y gracias por la presencia y la acogida, sobre todo, de parte de ustedes.
Y vamos a ir a presentar a nuestros invitados, quienes son los jóvenes con quienes vamos a conversar. No sé si podés darle un poco aquí. Eso es, vení aquí adelante, por favor. Bueno, tu nombre. Muchísimas gracias, padre, por invitarnos. Mi nombre es Noelia Ramírez y soy del 9º turno mañana. 9º turno, Noelia, bueno. Aquí otro de los jóvenes que estará compartiendo con nosotros, sí. ¿Qué tal? Soy José González. Es un placer y nos pone muy contentos el que pueda venir a visitarnos. Soy del 9º grado, turno tarde. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más está por aquí? Bueno, tu nombre. Yo soy Magali Alonso. Estamos muy agradecidos por la visita, padre. Bueno, muchas gracias, Magalí. A vos sí que yo te agradezco tu participación. Yo soy Abel Samaniego y muchas gracias por la visita, padre. Muy bien, Abel. Y aquí, estos son los que van a participar con nosotros hoy aquí especialmente. Yo soy Andrea Bailar y muchas gracias, padre, por haber venido. Muy bien, Andrea. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso entonces para todos estos jóvenes que quieren compartir con nosotros y sobre todo quieren también ofrecer lo mejor en este debate que vamos a hacer. Todos podemos seguir aportando lo nuestro a través de los mensajes que ustedes pueden mandar ahí en los números que nosotros encontramos. Bueno, y antes de comenzar nuestro debate queremos ir directamente, Paloma, a un material que la producción ha preparado maravillosamente sobre esta cuestión que es tan conocida, sobre el bullying. El bullying. El maltrato producido entre niños en edad escolar, o bullying, es una amenaza que crece a pasos precipitados en Latinoamérica. El bullying es un maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un periodo. El tipo de violencia dominante es la emocional, puesto que se manifiesta en forma de silencios, apatía y burlas. En ocasiones, parecen ser simples bromas entre compañeros de un mismo grado. No obstante, detrás de lo que parece un juego normal, puede estar oculta una gran crueldad. Algunas de las consecuencias del acoso podría ser tristeza, ansiedad, depresión, sentimiento de culpabilidad, pánico, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, inseguridad, aislamiento social, síndrome de estrés postraumático, ira e insomnio. Y en caso extremo, podría llegar al suicidio. Se recomienda que los padres estén alertas ante cambios en el estado de ánimo sin una causa aparente. Por ejemplo, cuando se niegan a ir a la escuela, cambian su comportamiento o presentan moretones o heridas frecuentes. Finalmente, en caso de que los padres noten algunos de los signos de alerta, deben poner en conocimiento de la institución educativa a fin de realizar una intervención de la situación. Muchísimas gracias a la producción por este hermoso material que nos ha presentado sobre este problema tan conocido actualmente que es el bullying, ¿verdad? El bullying que no es solamente también, atención, en las escuelas, en los colegios, sino que también, Paloma, me parece que en las familias, Los amigos, con los amigos en el mismos. barrio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces vamos a un corte, pero antes queremos agradecer sinceramente a todos los auspiciantes de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los jóvenes en familia. Volvemos en esta tarde, Jóvenes para los Jóvenes, en este domingo que estamos en esta escuela básica compartiendo con estos jóvenes. Nuestro tema es sobre el bullying. Es un tema muy conocido ya en todos los ambientes y sobre todo con los jóvenes. Y vamos a comenzar ya, Paloma, nuestra primera preguntita aquí a los jóvenes. No sé por dónde querés comenzar y ya les lanzar las primeras preguntas para ir calentando el ambiente, ¿verdad? ¿Les parece, jóvenes? ¿Quieren o no quieren? ¿Están animados? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver, Paloma. Bueno, lo primero que queremos saber es si estos jóvenes saben realmente de qué se trata el bullying. Ese tema tan tocado, pero que muchas veces no sabemos muy bien todos los aspectos que conlleva este tema. Bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Conocen verdaderamente lo que significa? A ver, por ahí Bullying, entonces. Esto, acoso o maltrato a una persona indefensa, tanto físico como verbal o psicológico. Pero tiene que ser siempre indefensa de esa persona. Por ejemplo, una también, persona... También puede ser una persona con autoestima alta y que le quiera bajar la autoestima o... O sea que es un ataque directamente casi a su personalidad, digamos, sí. ¿eh? Entonces, a su personalidad física ya. O puede ser psicológica. También física. Puede ser por gustos diferentes o...
Ya. Bueno, ¿alguien más está queriendo aquí compartir? ¿Quién de ustedes aquí? Bueno. Es un acto repetido de agresiones, burlas y insultos. Ya. Bueno, entonces esto es lo que nosotros estamos escuchando y estamos viendo un poco con estos jóvenes, lo que significa el bullying, ¿verdad? Como un ataque directamente a las personas, entre nosotros mismos. Pero esto, ¿desde cuándo que está sucediendo? Ustedes, queridos jóvenes, ¿esto sucede, es normal en la vida de ustedes, en la vida de los jóvenes, en los colegios? Porque incluso algunas veces salen en los periódicos y todo, en situaciones muy difíciles. ¿Qué dicen ustedes? Sí, la verdad que es muy reiterado, es de algo de todos los días, los insultos, las discriminaciones, y no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero yo creo que pueden mejorar. Pero entonces es una realidad eso, de todos los días. Sí, algo de todos los días. Así. ¿Y a través de qué es lo que se hace normalmente? Y para o sea, ellos, estos ataques, ¿verdad? Y para ellos son juegos y empiezan con burlas, tirar cosas, papeles, lo que sea, empezar a discriminarles, resaltar algún defecto físico, pensando que es un juego que es solo para reírse. Ya, o sea que es algo progresivo también. Yo recuerdo nomás, yo ya tengo una cierta edad, ¿verdad? Ya tan joven ya no soy, ¿verdad? Pero antes también me parece que existían un poco estas cosas. Tal vez ahora es otra manera nomás y se ha agravado un poco más, ¿verdad? Sí, Pero en la escuela también, nosotros antes nos tirábamos la tiza y eso también. Nos tirábamos avioncito y eso. Sí, ¿verdad? para mí también que desde siempre estuvo, solo que no se le llamaba de esta forma. Y quiero saber también qué tipo de bullying son los que se conocen, ¿verdad? Ya. O sea, ¿qué clase de bullying ustedes conocen, jóvenes? ¿Qué clase es lo que normalmente en la sociedad nosotros encontramos así como ataques que ustedes reciben de otros jóvenes, de otros compañeros? Están los psicológicos, que son los insultos, los físicos, que ya llega a ser el bullying mayor, que son golpes, agresiones entre los compañeros o amigos. Pero eso llega a realizarse verdaderamente. Y algunas veces sí, cuando ya se llega a un punto muy elevado del bullying. Ya, o sea que ese ya es entonces. ¿Otro? ¿Ustedes conocen otro estilo? A ver. Está también el social, que es aislarle al compañero o a la persona. ¿Y cómo consiste eso? O sea, ¿cómo que le aísla? ¿Cómo? Por ejemplo, la profesora o en un lugar dice para formar un grupo para un grupo de trabajo, por ejemplo. Sí, de trabajo. Ya. ¿Y después? Sí, y después dice que hagan grupos, formen grupos. Sí. Y queda uno que siempre le aísla, ¿entendés? Así. Le quieren rechazar, por ejemplo, o sea, no le quieren meter al grupo, vos no le No me diga. ¿Y sucede eso? También, siempre. Qué bárbaro. Mira, porque ese detalle sí que me está desayunando, como se dice la gente. Y eso sucede aquí. ¿Ustedes les parece que sucede normalmente esto que él está diciendo aquí? De que verdaderamente los jóvenes le aíslan de los grupos, le aíslan a sus compañeros. ¿Quién quiere responder ahí? ¿Y cuáles son las razones por las cuales se les aíslan? ¿Por qué hacen eso? ¿A qué se debe esa acción? Y la verdad que porque quieren sentirse superiores, que quieren intimidar para decir que son mejores, les insultan, les aíslan, diciéndole que no pueden entrar en nuestro grupo, insultando y así reiteradamente todos los días. Claro. O sea que este es entonces, queridos padres sobre todo y queridos jóvenes también, ¿verdad? Como nosotros estamos viendo la situación, ¿verdad? Concreta en nuestra sociedad actualmente, en nuestros colegios y en cualquiera de los colegios, tanto los colegios que están un poco a un nivel mucho más alto, podemos decir, en los colegios medios, en los colegios bajos también. Pero siempre esta es la relación que existen entre nuestros jóvenes. Pero nosotros queremos ir ahora para ver qué dice la directora en este sentido, porque ella también tiene una experiencia como profesora, como licenciada y muchos años de experiencia en la educación. Querida profesora, quisiéramos escuchar un poco también tu impresión con respecto a este tema del bullying. Bueno, como ustedes han dicho siempre, el bullying ha existido siempre, ¿verdad? Solamente que hoy en día los jóvenes están muy solos. Anteriormente nosotros teníamos nuestras mamás en nuestras casas quienes estaban acompañándonos permanentemente. Hoy en día los jóvenes están tan solos que no tienen esa orientación, por lo que también ellos crecen a su medida y van adquiriendo ciertas actitudes de repente
de autoestima baja, y eso hace que como en la casa nadie le escucha, entonces viene a quererse hacer superior ante sus compañeros, ante sus pares, y es allí donde comienza. De repente, generalmente ocurre por el deterioro que tiene nuestra familia hoy en día. Claro, interesante esto que la profesora, justamente la directora, está diciendo. Porque yo estaba pensando hace rato, hacía medio en chiste y decía, esto nosotros también ya lo hacíamos tal vez, ¿verdad? Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo a algunos compañeros decían, bueno, o para salía a ver yo salía ya mosquete, ahí en la esquina, etcétera, ¿verdad? Pero aquí, esto que está diciendo la directora es muy cierto, porque nuestros padres después también estaban más cercanos, ¿verdad? Entonces se podía hablar y podía dirigirnos. Incluso lo que uno de ustedes, queridos jóvenes, recién decían, es como que querer subestimar al otro, ¿verdad? O sea, como querer dejarlo. Incluso cuando uno le ofrece o se le ofrece la posibilidad de trabajar en grupo y uno le está dejando de lado al otro, ¿qué es lo que está diciendo? Dende de ballet, ¿verdad? O sea, quédate de lado. Somos solamente nosotros, entonces nos ponemos por encima de eso. Bueno, hay otras preguntitas que queremos compartir con ustedes. ¿Cuál es, Paloma, la que vamos a compartir aquí con los jóvenes para poder saber algo más, ¿verdad?, de esta realidad de los jóvenes? La verdad que, padre, a mí me quedó algo picando. Todavía no dijeron muy bien el motivo por cuál se hace. ¿Por el estado económico? ¿Por los gustos? ¿O por qué, verdad? Porque pasa mucho. Pasa en todas partes, a veces desde las familias, ¿verdad? Y quiero que opinen un poco sobre esto, por favor. Sí, sería bueno entonces escuchar un poco, a ver, queridos jóvenes, qué ustedes dicen con respecto a... Sí, son por las diferencias sociales, pero también la falta de valores en la familia causa que esté esparcida, causa que esté en todo el país actualmente. O sea, que es la familia siempre entonces, y también el estado económico, decimos, ¿verdad? Y claro, es cierto, porque yo suelo ver algunas veces eso entre los chicos, que si uno por lo menos no tiene una buena formación, el hecho de sentirse acompañado, el hecho de sentirse importante dentro de su propia familia, en la condición. O a veces también pasa en que hay problemas en la familia y rebotan con eso, como así decirlo, ¿verdad? Con bullying, ¿verdad? Hacia los demás, ¿verdad? Se desahogan de esa forma. O están acostumbrados a eso, por ejemplo, en la familia, luego su papá le trata así. Y se va y él está acostumbrado a eso. Ya. Suele suceder también. Sí, sí. Bueno, preguntemos a los jóvenes, ¿qué ustedes dicen aquí lo que Paloma está opinando? Ella dice que muchas veces el problema del bullying, dice, es porque uno mismo recibe ese bullying en su propia casa. Y entonces después, ¿qué hace? Se proyecta, ¿verdad? Y entonces eso lo hace también con los otros compañeros y le quiere tratar de la misma manera a los otros compañeros o compañeritas. ¿Qué te parece? Sí, creo que tiene más que ver con el desahogo. O sea, lo que pasa en la familia, lo que se le educa así, viene acá en el colegio o con sus amigos. Y también creo que tiene mucho que ver con las diferencias, sean físicas, porque también hay personas que no quieren aceptar a personas que son de diferentes razas o colores. ¿En serio? Sí. Ya. Y entonces, ¿y cómo le hace ese bullying en este sentido? Yo creo que afecta mucho físicamente y psicológicamente. O sea, ¿sos linda, sos feo, sos molde ahí? ¿Qué es lo que es otra cosa? Entonces, por el color de tu piel. También, por ser de otro país. Y por ejemplo, si sos inteligente o si sos acané, eso también. También existe. Qué bárbaro, bueno. Entonces, en vez de ayudarle más, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros, queridos padres, queridos jóvenes, estamos hablando un poquitito así en una forma general, ¿verdad?, de lo que es el bullying. Esto va mucho más profundamente. Pero tenemos que ir a nuestra pausa, pero queremos ver en esta pausa también lo que esta escuela nos ofrece hoy, con los talentos maravillosos que hemos descubierto aquí entre los niños y en los jóvenes. Vamos entonces a disfrutar de una danza Xiperaluque. Xiperaluque esa hueteba o pavo iba se mopini. Emombe una se venderera, Xiperaluque yurupeni. Xiperaluque esa hueteba o pavo iba se mopini. Emombe una se venderera, Xiperaluque yurupeni. Hoy que se acabe, ñepojanoisa, da pura heike de verae. Hace cumbewi, peina genioima, derera y tepe, y ya pobre.
Hay por un miro cutre en las 12, hay virtupiaria cero, ajá. Añembo ya voluque estación P, de veras es que toro esa. Nandi minte ye pibe guaysa si papora meseru guaiti. Ataje saquen de abacuape clavel romero a pasolí. Nandi minte ye pibe guaysa si papora meseru guaiti. Ataje saquen de abacuape clavel romero a pasolí. De petiare mosco jerupe anerendere pasan ayú. Sente a Jesama, si peranuque, jaja usegui, si acanumbu. Dereza hui se corazón me payo ñejeba se anga y para. Neina po ata y potrice pope, andereje. La serena cuá. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes, Paloma. Estamos en esta tarde siempre con nuestro hermosísimo tema que estamos discutiendo sobre la cuestión del bullying. Ya los jóvenes están compartiendo con nosotros, pero nosotros queremos también, Paloma, saber algo. ¿Con quién vamos a ir a Exteriores? Con Guido. Muy bien. Guido, entonces, que desde Exteriores está compartiendo con otros jóvenes. Así podemos conocer la realidad en forma bien general, bien amplia, de lo que hoy estamos discutiendo y sufriendo también en nuestra sociedad, que tanto da hablar. El bullying en los colegios, en bullying en nuestra sociedad, principalmente entre los jóvenes. Guido, te escuchamos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a la audiencia. Ya nos encontramos compartiendo con los jóvenes acá en Exteriores. ¿Qué tal, Ezequiel? A ver, comentame un poco acerca del bullying. ¿Cómo es el bullying hoy en día en la juventud? Sí, el bullying podemos encontrar básicamente en todos lados. Se puede encontrar en la misma calle, pero generalmente ocurre principalmente en el colegio. ¿Qué tal ves el bullying? ¿Qué tipo de bullying conoces? Y lo más comunes serían el físico y psicológico. Generalmente los cohíben mucho ante la sociedad y los hacen muy introvertidos. Todas las personas generalmente buscan cualquier defecto para hacer bullying. Sí. ¿Qué mensaje tenés para esa gente para que no se deje caer o se deje llevar en el bullying? Probablemente creo que sería un poco evitarle a esas personas, no precisamente correr de ellas, sino no hacerles mucho interés. Porque si es que se nota que a esa persona no le importa lo que le estás haciendo, básicamente no va a querer perder mucho tiempo en hacerte eso. Perfecto, muchísimas gracias entonces, Ezequiel. Un gusto.
Muchísimas gracias, Guido, desde Exteriores, todo lo que ahí los jóvenes están opinando sobre este tema del bullying. Y nosotros aquí seguimos con nuestros jóvenes en nuestra escuela que nos han recibido muy bien, maravillosamente, y les agradecemos. Paloma, queremos seguir con nuestro debate. ¿Qué preguntitas más tenemos aquí para los jóvenes? Bueno, padre, quiero saber un poco, ¿qué hace el afectado y el observador? ¿Qué piensan? ¿Qué ustedes piensan que el afectado está pensando en ese momento en el que le están haciendo ese acoso o ese bullying? Y el observador también, ¿qué piensa, qué quiere hacer? Más que pensar, yo diría que está sufriendo, ¿verdad? A ver, ¿quiénes de ustedes quieren, queridos jóvenes? A ver por dónde comenzamos. Vamos a ver un poco, bueno, alguno de ustedes, entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo que el joven sufre en ese momento en que es perseguido, ¿verdad? Con el bullying. Primeramente, el afectado se siente solo y desconfía de las personas, así por temor, y aquí mi compañera va a seguir. Sí. El afectado se siente muy excluido del grupo, se siente menos y se siente incapacitado. ¿Vos, por ejemplo, conocés así algún amigo, alguna amiga que fue un poco así perseguida con el bullying? No. ¿No? ¿Y cómo sabes entonces que son perseguidos, así, por lo que vos ves? Por lo que veo. No tu amiga directamente, pero así en forma general. Sí. Y de lo que dicen. Y la verdad que, no sé, los jóvenes ahora piensan muy diferente. Piensan que burlándose de los demás van a hacer más. Ah, ya. O sea, ese es justamente uno de los detalles que hace rato estaban diciendo, ¿verdad? Que parece que el acosador, vamos a decir así, ¿verdad? Porque directamente, o el que comienza o después se vuelve el mismo grupo, al disminuir al otro, es como que él se siente superior, ¿verdad? Se siente superior, se engrandece, ¿verdad? Y entonces el objetivo es directamente achicar al otro, ¿verdad? Hacer que el otro como que desaparezca prácticamente. Bueno, ¿y ustedes aquí qué opinan, queridos jóvenes, con respecto a esto? Yo creo que el afectado siente inseguridad y un susto muy grande por el simple hecho de que constantemente le están tirando insultos, agresiones, y el observador también tiene miedo porque tipo él quiere hablar pero tampoco no se quiere meter en un problema porque sabe de lo que es capaz el que está acosando, el que está maltratando, sabe lo que es capaz. Y o creo sea que uno también puede sufrir. Sí, o sea, ese es el miedo que él tiene. Ah, ya. O sea que... desde mi punto de vista. Y ahora díganme un poco, y esto sobre todo va también para todos los padres, ¿verdad? Y los otros jóvenes que están viendo. En este sentido, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿cómo nosotros podemos actuar? Porque la pregunta de Paloma, recién ella decía que ¿cuál es nuestra intervención? Nosotros como grupo, porque estábamos diciendo, si es el mismo grupo el que aísla en un momento, podemos preguntarle a la profesora, ¿verdad? A la directora, a ver un poco cómo opina un poco nuestra querida directora. Cuando el grupo es el que aísla, entonces quiere decir que al final de cuentas el grupo mismo se está haciendo cómplice, ¿verdad? Porque debe haber alguien que inicia, alguien el que da la fuerza, ¿verdad? Y después el grupo el que comienza, entonces todos somos cómplices. Sí, de hecho que sí, eso suele suceder ahí, suele suceder así. Entonces, ¿qué es lo que primeramente nosotros como docentes tenemos que detectar? Cuando un chico está aislado, hablar primeramente con el chico, luego hablar con el grupo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que trae? ¿De dónde radica? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces de ahí se comienza trabajando con cada uno y se comienza trabajando a nivel de grupo, ¿verdad? Si esto, en algunos casos en la institución ya hemos tenido varios, ¿verdad? Y hemos solucionado, hemos evitado muchas cosas porque encontramos con que chicos habían sufrido desde la primaria que ya están sufriendo con este tipo de... O sea, ¿persecución o qué hacen? Son perseguidos. Generalmente son más persecuciones, ¿verdad? Entonces, pero increíblemente, no solamente los jóvenes, yo estoy viendo hoy en día el bullying está entre las personas mayores también. Increíblemente. Personas mayores mismo, uno de los problemas principales que veo es el WhatsApp. ¿Por qué? Porque es ahí donde se hacen bullying. Tanto padres y los chicos eso ven y traen eso acá. Ustedes, eso profesora, tienen también problemas, pero de los padres con la cuestión de bullying. Sí, también hay. También. Ahí. Oye, eso parece por todas partes. ¿Dónde me voy? Me dicen los papás. Sí. Entre ellos, que no le quiere irse a su hijito por esto, por aquello, y después contra la maestra, y después le hace bullying a todo el mundo. Sí. Y dice, ¿usted qué tal? ¿Usted puede manejar todavía su grupo o qué tal? Porque algunos padres se vuelven medio un baretecho.
Pero nosotros generalmente llamamos a entrevista, conversamos con los padres y vemos qué es lo que está pasando. Y sobre todo nosotros como formadores es lo que tenemos que tratar de formar a los padres, no solamente a los chicos, sino que también a los padres. Informarles qué está bien y qué está mal. Muchas veces, y nosotros mismos a veces no nos damos cuenta, cuando hacemos ante otra persona, le discriminamos, le dejamos de lado. Entonces, no queremos trabajar con ese, no vamos a trabajar acá nomás también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros jóvenes ven, somos el reflejo de ellos. Claro. Entonces, ellos al ver eso y al ver que los padres están en ese sentido, en un WhatsApp, porque comparten todo, ven todo, entonces es allí donde también los jóvenes, bueno, mi mamá luego hace esto, se cree, se alza y empieza también de la misma manera ellos a traer ese problema en la institución, ¿verdad? Nosotros hemos combatido mucho a través de charlas con los padres, charlas con los alumnos, en forma individual, en forma conjunta, de diferentes maneras. En algunos momentos radicamos, pero en otros pequeños momentos vemos todavía que sigue existiendo. El primero, el sobrenombre que se ponen. Así. Y muchas veces los jóvenes no se dan cuenta, ellos creen que eso es normal, el ponerse sobrenombre. Hasta yo seguramente tengo sobrenombre, ¿verdad? Todo el mundo. Todo el mundo tenemos un pequeño sobrenombre, pero cuando los sobrenombres son chistosos, pero de repente pasa como desapercibido. Pero cuando son de ataque y son de menospreciarle a una persona o bajarle la autoestima, es ahí donde aparece el bullying. ¿En qué momento, profesora, usted también jóvenes, ustedes descubren que eso es verdaderamente ya un acoso y un ataque verdaderamente? Porque vos estabas diciendo justamente, y eso es lo que pasa. Pues yo cuando era chico recuerdo que a muchos le llamaban Juantí, Cureí, Yaguaí, cualquier nombre así, ¿verdad? Pero chistoso, eso es cierto, ¿verdad? Pero algunos también no era demasiado chistoso, solamente que tal vez era de otra manera. Hoy en día, pues a través del teléfono, del WhatsApp y de todo esto, de esta comunicación, ¿verdad? Y que te insiste. Lastimosamente la tecnología lo estamos usando en forma, no en forma productiva, en forma muy negativa, ¿verdad? Y nosotros cuando detectamos cuando los chicos de repente en forma, cada profesor que entra en una sala de clase, porque ese chico está aislado, está triste, cabizbajo, no comparte, y él mismo hace su autoaislamiento. Y ahí empezamos la investigación, ahí empezamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces seguimos. Este tema es para decir tantísimo, ¿verdad? Porque las experiencias que nosotros tenemos en nuestras instituciones, en nuestros colegios, en nuestros grupos, también supongo que esto no solamente pasa, ¿verdad?, en el colegio, sino que también pasa en los grupos parroquiales también, ¿verdad? Entre nosotros, un grupo contra otro, lo que sea, ¿verdad? O sea, ya yo acosa paz en este sentido. Bueno, pero nosotros vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir reflexionando, y esto es un llamado para cada uno de nosotros, principalmente a los padres y a los jóvenes. Y bueno. Y ahora seguimos con las partes de Talentos Padre, con la danza Sombrero de Palma. Veamos.
Muchísimas gracias por esta hermosa presentación de este grupo, de este ballet Sombrero de Palma. Es lo que recién estuvimos mirando y apreciando de estos jóvenes, de estos niños que están ofreciéndonos su arte, su talento. Y nosotros tenemos que ir con nuestros auspiciantes y siempre les agradecemos porque gracias a ellos nosotros seguimos aquí, Jóvenes para los Jóvenes, y seguimos con ustedes también, transmitiendo lo mejor que podemos para seguir creciendo en los valores cristianos y en los valores humanos. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias. Volvemos. Agradecemos a estos jóvenes que bailan maravillosamente, a esta escuela también que nos está recibiendo hoy aquí entre sus jóvenes y estamos discutiendo el tema sobre el bullying. Y les quiero recordar que nosotros el 19 de diciembre estaremos por Tierra Santa. Vamos a pasar la Nochebuena, la Navidad, nada más y nada menos que en la gruta donde nació Jesús. Les invitamos a todos a hacer esta peregrinación. Queremos contar también con la presencia de ustedes. Y ustedes, viniendo con nosotros, también están ayudando a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Paloma, y nosotros vamos a seguir con nuestro debate. ¿Con quién vamos a hablar ahora en este momento? Pero antes les quiero recordar que estamos en todas las redes sociales como @jóvenesparaguay. No tengan miedo, acérquense a nosotros que nosotros estamos con los brazos abiertos. Y ahora vamos con Guido, que está ahí en exteriores con los jóvenes que están por esos lugares paseando. ¿Cuál es la impresión de los jóvenes sobre el bullying? Adelante, Guido. Seguimos compartiendo con los jóvenes acá en exteriores. Padre, ya nos encontramos en compañía de Oscar Carreras. ¿Qué tal, Oscar? A ver, comentame un poco acerca del bullying. ¿Cómo es el bullying hoy en día en la juventud? Y lo más normal ahora mismo es el bullying cibernético, para mí. ¿De qué más o menos trata el bullying cibernético? Y tipo, todo lo que tenga que ver de las burlas y eso, pero en las redes sociales. Y realmente tienen que tratar de pensar nomás que, o sea, tienen que tratar de tener autoestima. Valorarse a uno mismo y conocerse. Exacto. ¿Y algún mensaje que tenga para los jóvenes de tu país? Que hablen con los padres, que estén en comunicación con la familia para que así puedan sobrellevar los problemas. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Dale. Y por último, padre, nos encontramos ya en compañía de otro joven que nos va a estar hablando un poco sobre el bullying. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos yo? ¿Tu nombre es? Iván Jiménez. A ver, Iván, contame un poco cómo es hoy en día el bullying en la sociedad. Que realmente hoy en día está muy fuerte, están agarrando por el colegio principalmente, también en las calles. Principalmente está agarrando más la parte a los pequeños en el colegio. No, y para los que sufren de bullying, que hablen con la gente, que se suelten, que saquen todo eso con la gente con la que confía. Y para los que hacen, que se den cuenta que están mal y que recapaciten. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Y de esta manera terminamos, padre, la cobertura con respecto a lo que sería el tema del bullying, sin antes decirle a las personas que nos sigan en las redes sociales y que nos esperen el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Guido, desde Exteriores. Nosotros también nos despedimos de vos, Guido. Que sigas bien ahí con tu trabajo. Y aquí, Paloma, ¿qué tenemos? Sí, estos jóvenes también quieren participar con nosotros el día de hoy, padre. Que lo que sufren de bullying, que no se callen, que le cuenten a alguien lo que le está pasando, que confíen en sus padres o en algún amigo, que le cuenten todo. Yo opino que los jóvenes deberían tener más fe en que los adultos harían más cosas para hacer que ellos puedan salir adelante, para que no les molesten más. O sea, ellos mismos, por propia fuerza, ¿verdad? Sí, o sea, voluntad también, para no dejarse llevar. Bueno, y ustedes, queridos jóvenes, a ver, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué mensaje nos dan sobre todo esto? ¿Qué hay que hacer? Yo les quiero decir a los jóvenes que no se dejen vencer por los miedos y que nunca están solos, siempre va a haber alguien que les pueda ayudar, ya sea algún familiar o algún amigo. Sí, yo también le insto a los jóvenes que puedan contar a sus familiares, a personas mayores, a alguien que le tenga confianza para que le pueda ayudar sobre todo en estos momentos. Muy bien. Sobre todo que no se callen, que se animen y que no se rindan, que van a aguantar todo. No hay que tener miedo entonces. No hay que y tener la señora miedo. directora, ¿qué nos dice? Ya que con mucha experiencia. Bueno, mi mensaje principal es a los padres, que acompañen a sus hijos, dedíquenle ese tiempo, que ese tiempo sea calidad y no precisamente cantidad. Y de esa manera nuestros jóvenes van a crecer sanos, acercarse a Dios, rezar en familia. Es tantas cosas que nuestros jóvenes necesitan, que están muy solos. Y de esa manera ellos van a confiar no solamente en sí mismos, sino van a confiar en los demás y van a superar todas las dificultades que como jóvenes les toca vivir. Muy bien. Pueden salir adelante, cuéntenle sus problemas a sus padres, a algún amigo que ellos le pueden ayudar. No se dejen ser víctimas y que siempre está alguien que les va a apoyar y ayudar. Y ustedes, sobre todo, ¿vos qué decís? A ver, niña, vamos a escucharte primero vos. Yo creo que no deben de callarse, tienen que hablar a cualquier persona, a un amigo, a un vecino, a un familiar. También, si ustedes son religiosos o algo, acudan a la iglesia, hablen con Dios, porque Él también es su salida a todos los problemas. Y a las personas que quieren atacar, chicos, tranquilícense, piensen también que ustedes tienen defectos, pero también tienen virtudes y debemos de ver más allá de las cosas malas. Eso es interesante, entonces, lo que está diciendo, ¿verdad? Todos tenemos también defectos y virtudes, pero eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, cuáles son nuestras virtudes. Y tal vez una de nuestras virtudes es, o tendría que ser, el hecho de buscar siempre la paz. Escuchemos lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Queremos dejar como un mensaje, como nos invitaban también aquí los jóvenes, ¿verdad? A rezar y a encontrarnos con el Señor. Yo tomo del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 5, las bienaventuranzas, y justamente es el versículo número 9, que nos dice Jesús: felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, queridos padres y queridos jóvenes, hoy les insto a vivir verdaderamente este deseo de trabajar por la paz, de encontrarnos con el Señor para transmitir paz. Porque si no nos encontramos con el Señor, si no le tenemos al Señor, después es muy difícil transmitir la paz. Nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces, esta palabra de Dios es, como decimos nosotros, viene como anillo al dedo hoy que estamos hablando del bullying. Y así, queridos padres, queridos jóvenes, queremos agradecer principalmente a todos ustedes y principalmente a nuestra querida directora, a la licenciada, ¿verdad?, profesora María Elena Riveros, así es, ¿verdad?, el nombre. Entonces, muchísimas gracias, estamos muy contentos que Jóvenes para los Jóvenes pudimos estar aquí en medio de ustedes, en medio de esta institución. Más que nada para nosotros es el agradecimiento realmente por acompañarnos esta tarde, por sobre todo dejarnos un poquito más de la experiencia de ustedes, sobre todo traernos un mensaje de repente para los jóvenes alentador y dejar que nuestros jóvenes también expresen lo que sienten y sean ellos mismos la solución a este problema que nos aqueja día a día. Así que muchísimas gracias a usted, a toda la producción por acompañarnos esta tarde. Las puertas de nuestra casa están siempre abiertas para lo que ustedes quieran. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces nosotros así, de esta manera,
queremos despedirnos, Paloma. Muchísimas gracias también por tu presencia, muchísimas gracias por tu ayuda, como siempre, para llevar adelante este proyecto tan lindo, ¿verdad? De llegar hasta nuestras familias y de llegar hasta nuestros jóvenes, también con Jóvenes para los Jóvenes. Sí, gracias Padre, en serio. Gracias a todas las familias que nos ven, que nos apoyan. Estamos para ustedes, no tengan miedo, que estamos con los brazos abiertos. Bueno, y ahora entonces, para finalizar, te pido que agarres esta palabra de Dios, la Biblia. Yo les invito a ver si podemos acercarnos un poco y vamos a hacer una oración para concluir así. Y a ustedes, queridos padres, a ustedes también, querida familia, si quieren allí en este momento ponerse en esa actitud de oración, vamos a agradecer a Jesús por este domingo, vamos a agradecer al Señor, sobre todo porque nos regala siempre el don de la paz, decíamos, y es lo que le pedimos en nuestra oración. Señor Jesús, ilumínanos. Señor Jesús, llega a nuestras familias. Señor Jesús, danos la fuerza, danos la alegría y sobre todo danos esa serenidad que necesitamos para poder educar a nuestros jóvenes, para educar a nuestros chicos, educar a nuestros hijos. Que seamos nosotros los primeros en vivir tu paz. Esa paz que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Esa paz que proviene de lo alto con la fuerza de tu Espíritu. Y te pedimos también, Señor, por aquellos otros jóvenes o niños que se sienten víctimas tantas veces de las persecuciones, de los bullying de nuestra sociedad, de sus compañeritos, de su grupo social en donde están viviendo. O también te pedimos, Señor, por aquellos jóvenes que no tienen la fuerza suficiente para superar, porque no se sienten acompañados. Toca, Señor, el corazón de sus padres, toca también el corazón, Señor, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestra misma sociedad, para que unidos podamos hacer y buscar la paz, la serenidad, que es lo elemental para que podamos crecer bien, para que podamos crecer en la felicidad y sobre todo para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y ahora quisiera darles también a ustedes la bendición que proviene del cielo, la bendición del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y muchísimas gracias, Jóvenes para los Jóvenes. Hasta el próximo domingo. Nos encontramos así. Y vamos a concluir nuestro programa del día de hoy con la danza Mi Bandera. Y muchísimas gracias. Hasta el domingo. Bandera de mi patria tan querida, bandera de mi cielo guaraní, emblema sacrosanto de mi vida, sabremos defenderte hasta morir. Enseña tricolor de mis amores, en ti se representa mi heredad. El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Qué linda es mi bandera paraguaya, a su sombra generosa sueño la felicidad. En el escudo ostenta un gorro frigio, dice paz y justicia y un gallardo león. En el reverso la palma y el olivo, la estrella de bonanza simboliza mi nación. Simboliza mi nación. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.